Hola amigos y bienvenidos a Raíces en la Mesa. En este podcast indagaremos en la cultura y gastronomía mexicana, donde emprenderemos un viaje conociendo las maravillas de la gastronomía mexicana. Bienvenidos a Voces del Pasado y Presente, el podcast donde exploramos las historias y tradiciones que definen nuestra cultura hoy. En este episodio nos zambullimos en el mundo del maíz, un cereal con raíces profundamente arraigadas en México y fundamental en la evolución de sus civilizaciones. Con nosotros tenemos a Emeline. Hola Connie, muchas gracias por la invitación. A Quetzali. Hola Connie, gracias por la oportunidad. Y a Daniel. Hola a todos, muchas gracias por el espacio. Y su servidora Connie, todos estudiantes de gastronomía de la Universidad del Valle de México Campus Puebla, los cuales se inspiran en la tradición mexicana para sus platos. Bienvenidos a todos y gracias a todos por escucharnos en nuestro primer episodio. Emeline, empecemos contigo. Háblanos sobre los orígenes del maíz y su importancia en las antiguas civilizaciones mesoamericanas. Claro que sí, Connie. Verás, el maíz no solo es un alimento, es un símbolo de vida. Se cree que fue domesticado hace unos 9,000 años, tal vez, en lo que hoy es México y América Central. Civilizaciones como los olmecas, los mayas, los aztecas, no solo lo cultivaban, lo veneraban en realidad. Era central en su dieta, en la economía y hasta en su cosmovisión. ¿Sabías que muchos de nosotros aún recordamos las historias, mitos, leyendas que nos enseñaron en la primaria? Esas aquellas que nos decían los abuelitos. Esas donde decían que los dioses nos crearon del maíz. Así es una creencia bastante arraigada. Antes de la llegada de los españoles, teníamos nuestros propios dioses como Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Tlaloc, Huitzilopochtli, entre otros muchos más. Exactamente, y con ellos nosotros, los mexicanos, creíamos en nuestra propia creación divina, aunque es un proceso de entendimiento que aún está en evolución. ¿Sabes? Es muy fascinante. Me contaron que los dioses al principio crearon a los animales para que cuidaran de los paisajes que ya estaban formados en la tierra, pero sentían que faltaban seres que los veneraran y adquirieran conocimiento. Ahí es donde surge el primer intento, ¿verdad? El hombre de lodo, que tenían muchos efectos como la incapacidad de hablar, caminar y que no resistía al agua. Así es. Y luego vinieron los hombres de madera. Esos sí podían hablar, pero no tenían alma y sus voces eran totalmente vacías. No veneraban a los dioses, aunque podían reproducirse. Por su falta de veneración, los dioses decidieron destruirlos con un diluvio totalmente. Y después de eso crearon al ser humano a partir de un material que consideraban ellos valioso, que es el maíz. Uh-huh. Estos sí tenían emociones y la capacidad de reproducirse, lo que finalmente satisfació a los dioses. Increíble cómo estas historias forman parte de nuestra identidad, ¿no crees? Y cómo intentan explicar nuestra existencia y relación con lo divino, ¿no te parece? Totalmente, es un legado que sigue vivo en nuestras tradiciones y en cómo entendemos el mundo a nuestro alrededor. ¿Y cómo adaptaron estas civilizaciones el maíz a sus necesidades? Bueno, desarrollaron técnicas agrícolas bastante avanzadas y seleccionaron variedades específicas para diferentes climas y suelos, mostrando una comprensión profunda de la biodiversidad. Me fascina cómo los mayas veían el maíz como la esencia misma de la vida, involucrando rituales y la observación astronómica en su cultivo. Sí, es bastante interesante y obviamente no podemos olvidar a los aztecas, para quienes el maíz no solo era esencial en su dieta, sino también en su cosmovisión, a tal punto de realizar sacrificios humanos para asegurar la fertilidad de sus tierras. Así es, Connie, y ciertamente, y contrastando con los aztecas, tenemos a los incas también, quienes, a pesar de su geografía montañosa e imperfecta, perfeccionaron el cultivo en terrazas y consideraban también al maíz un regalo
del dios Sol, mostrando una relación más armoniosa con la naturaleza. Exactamente, y no podemos dejar de lado a los teotihuacanos, cuyas prácticas alrededor del maíz también incluían el arte, con templos adornados con pinturas que celebraban su cultivo, y la veneración a un dios del maíz que ellos tenían en específico. En efecto, Connie, es asombroso cómo cada cultura, a pesar de compartir el maíz como elemento central, desarrolló prácticas y creencias únicas en torno a él. Refleja la diversidad y la riqueza de las civilizaciones precolombinas. Totalmente. Estudiar estos aspectos nos ayuda a comprender no solo su dieta, sino también su religión, su economía y la relación intrínseca en su entorno. Es evidencia de cómo un solo cultivo puede influir de tal manera en una identidad cultural de un pueblo, como es México. Y pasando a Quetzalí, cambiando a tiempos más modernos, ¿cómo ha evolucionado el cultivo del maíz desde la llegada de los españoles hasta hoy? Bueno, Connie, déjame contarte un poco de esto. Desde la llegada de los españoles marcó un gran antes y un después en la agricultura del maíz. Introdujeron nuevos métodos de cultivo y de variedades, obviamente junto con el maíz nativo, enriqueciendo el cultivo. Y así, hoy gracias a ello, la tecnología y a la selección de la genética, tenemos más maíces, más resistentes, productivos, aunque siempre es vital preservar las variedades nativas por su valor cultural y nutricional. ¿Cómo enfrenta la agricultura moderna los retos del cultivo del maíz? Bueno, los principales retos que yo veo son el cambio climático y la preservación de semillas nativas, en la cual trabajamos en métodos de cultivo más sostenibles, como la recuperación de variedades antiguas que son parte de nuestros patrimonios. De hecho, ¿sabías que una de las 3 plantas fundamentales para la alimentación de Mesoamérica fueron frijol, calabaza y el maíz? De hecho, fue el más importante. Sí he leído que parece ser originario de los alrededores de Teotihuacán, aquí en Puebla. Aquí crecía de manera salvaje antes de ser domesticado. Claro, y impresionante, de hecho, como lo dices, es como que el hecho de que el maíz se adaptó a diferentes climas en Mesoamérica, desde las tierras frías hasta las calientes, y es increíblemente adaptable, produciendo un fruto en poco tiempo. Además, yo por lo que sé, se almacena fácilmente y puede conservarse por largos periodos, lo que debió ser muy útil en aquellos tiempos. Sí, claro, y pues sobre todo los pueblos prehispánicos supieron aprovechar cada parte de la planta, ¿no? Usaban las hojas para cocinar alimentos, por ejemplo. No solo eso, también utilizaban los cabellos del maíz para preparar tés con propiedades. No solo eso, también utilizaban los cabellos del maíz para preparar tés con propiedades diuréticas. Y con los solotes, ¿sabías que los usaban como combustible? Sí, claro, y con los tallos construían techos y muros, algo fascinante. Realmente nada se desperdiciaba en ello, incluso los residuos de la planta servían como abono. Pero lo más destacado, sin duda, siento yo que era el uso del maíz para hacer tortillas. Es un alimento principal aquí en México, no puede faltar. Y pues es una muestra de ingenio y sostenibilidad. De hecho, ¿has notado cómo la importancia del maíz trasciende en todas las culturas mesoamericanas? Es fascinante ver que en cada una de ellas el dios del maíz erige como una de las principales deidades, estrechamente vinculados con la creación del hombre. Sí, es impresionante. El maíz no solo fue un alimento básico, sino que también se convirtió en un pilar espiritual y cultural. Es como si su cultivo fuera mucho más que una simple agricultura. Era un acto de devoción. Exactamente. Mira, por ejemplo, el caso de los mexicas y su adoración al Centlot, el dios del maíz. No solo era una deidad más para ellos, su veneración reflejaba cómo el maíz era fundamental en su vida cotidiana y espiritual. Y no podemos olvidar el Popol Vuh de los mayas. Esa historia es un testimonio profundo de la relación entre el hombre y el maíz. Narra cómo los dioses llegaron a utilizar la masa del maíz para crear a la humanidad, uniendo de manera poética a los hombres con la tierra que los alimenta.
Claro, es hermoso el recordatorio de cómo nuestra cultura ha estado estrictamente ligada a la naturaleza. El maíz no solo es un cultivo, sino un símbolo de vida, creación y comunidad. Así es, la historia del maíz y su divinidad es un legado que trasciende el tiempo, enseñándonos así sobre la interconexión de la vida, la espiritualidad y nuestra responsabilidad hacia la naturaleza. Claro, en cada grano de maíz hay una historia, una oración y un pedazo de nuestra humanidad. De hecho, es vital para recordar y honrar las raíces que nos definen. Que así sea, que al recordar la historia del maíz redescubramos nuestro vínculo con la tierra y entre nosotros. Quizás en ese recuerdo encontremos caminos hacia un futuro más sostenible y respetuoso con el mundo que nos rodea. Y bueno, pasando contigo, Daniel. Como estudiante de gastronomía, ¿cómo ves la influencia del maíz en la cocina mexicana de hoy? Hola, pues el maíz sigue siendo esencial. Cada platillo con maíz es un relato de nuestra historia. En mi cocina utilizo variedades de maíz, desde el blanco, el rojo, el amarillo y el azul. Cada una aportando sabores diferentes y texturas que los caracterizan. Con ellos se puede hacer los tamales, atoles, tortillas. Es una forma de honrar nuestra tradición y mantenerla viva. ¿Y hay algún desafío al utilizar maíz tradicional en cocina moderna? El reto está en la disponibilidad. Las variedades tradicionales no son tan comunes como antes, pero eso también nos motiva a trabajar de cerca con agricultores locales, apoyando la agricultura sustentable y la biodiversidad del maíz. Y Daniel, ¿puedes llegar a creer que casi todo lo que estamos preparando hoy en día lleva maíz? Claro que sí, Connie. El maíz es el alma de la cocina mexicana. No puedes hacer una fiesta sin tamales o sin unas buenas tortillas hechas a mano. Y pensar que todo empieza aquí, con una simple mazorca. Por ejemplo, los granos pueden transformarse en un delicioso esquite para empezar. Ay, el esquite. Nada como caminar por el centro con un vaso de esquites calientes en la mano. Pero no olvidemos el elote con su mayonesa, queso y chile. Simplicidad perfecta. Y hablando de transformaciones, la preparación de masa para las tortillas es fascinante. Cómo usan la nixtamalización, el cómo eso llega a cambiar el maíz, haciéndolo más nutritivo y pues dándonos la base para tantos platillos que hay aquí. Exacto, ese proceso es un regalo ancestral. Piénsalo, con esa masa no solo hacemos tortillas, sino también los sopes, guaraches, diferentes variedades que encontramos ya en la esquina y que ya muy pocos los conocemos, pero es muy impresionante. Y cada región tiene su especialidad, como los tamales. Hay tantas variedades. En Oaxaca los envuelven con hoja de plátano y eso les da un sabor único. Hablando de regiones y sabores, el pozole es un buen ejemplo. Maíz o mini, carne y ese toque de rábano, lechuga, limón, orégano, cebolla. Al servirlo es una celebración en un plato y en el paladar es mucho mejor. Cierto, y no olvidemos el atole. Nada como un atole calientito para acompañar los tamales o para empezar el día. No puede faltar. Sí, el atole demuestra la versatilidad del maíz, de salado a dulce, de sólido a líquido. El maíz hace todo posible. Todo esto me hace apreciar aún más nuestra rica cultura. El maíz no solo es comida, es un lazo que une generaciones, historias y tradiciones. Y para concluir, me gustaría que cada uno compartiera sus pensamientos sobre el futuro del maíz en México. Emily, empezamos por ti. Claro que sí. A través de los ojos de las civilizaciones antiguas, el cultivo del maíz era mucho más que una simple actividad agrícola. Era un acto de devoción, un vínculo sagrado entre los humanos y los dioses, y una fuente de vida y prosperidad para toda una civilización. ¿Qué digo una? Para todas ellas. En las tierras de Mesoamérica, el maíz reinaba como el rey de los cultivos, honrado, venerado por todos aquellos que dependían de él para su supervivencia y su bienestar. Ya quedó más que claro que el maíz no solo es parte de nuestro pasado, sino que también es clave para nuestro futuro. Desde la agricultura, nuestro desafío es equilibrar la producción con la sustentabilidad. Es vital seguir innovando, pero sin perder de vista la conservación de nuestras variedades nativas de maíz. Entonces,
Mantener la diversidad de maíz y las prácticas tradicionales del cultivo es esencial para la seguridad alimentaria y la resistencia al cambio climático. Bueno, y a mi punto de vista, en la cocina continuaremos celebrando el maíz, explorando su riqueza y compartiendo su historia a través de nuestros platos. Es una forma de mantener viva nuestra cultura. Y hablando de cultura, de hecho yo les quería compartir y fundamentar con mis compañeras que tanto en cocina, hablando de cocina, podemos decir que estamos experimentando cosas nuevas con el maíz. Porque yo tengo varios platillos por parte de mis abuelitas que son unas bolitas de masa que están en salsa. Y literalmente es la bolita como tal, se cocina dentro de la salsa y se mantiene con su textura dura y es suave por dentro. A veces se llena con esta carne seca que se llama chito, no sé si la conozcan. No, la verdad no lo he escuchado. Ah, bueno, pues es un tipo de carne seca y esa la rellenan con las bolitas. La ponen en la salsa, se hierve, es como si fuera la salsa de chilaquiles, pero un poco más espesa. Y pues como tal lleva esa textura, las bolitas y todo. Vamos a seguir avanzando con los conocimientos del maíz y pues con cada paso que vamos a ir teniendo va a ir avanzando. Y hablando tanto de cultura, pues yo pertenezco a un grupo de danza y tenemos una danza que se llama la danza del maíz. Y es relacionada precisamente a esto, a la fertilidad que se le daba en ese tiempo a la tierra, porque se le bailaba como tal. Hay un paso en el que las piernas, las manos simulan el toque a la tierra para que sea la siembra. Hay otro baile que se le da lluvia y esos dos conectan porque es tanto para el riego de estas mismas como para la fertilidad de la tierra, la siembra y la cosecha. Entonces, como tal, tenemos variedad de cultura que tal vez no muchos conocemos o a lo mejor conocemos lo más básico. Entonces, manteniendo esa cultura y manteniéndola viva, aún así se sigue conociendo, pero es cosa de que nosotros mismos lo averigüemos, porque si lo dejamos así solo, pues como tal nunca vamos a conocer más de lo que son nuestras raíces. Claro, y más que nuestra cultura es sumamente extensa. Tenemos tradiciones, música, como dices tú, bailes, platillos, lugares. Tenemos una de las 7 maravillas del mundo. Entonces, claro, que ¿tú cómo sientes el hecho de poder representar por medio del baile a otras personas? ¿Sientes que realmente llega a impactar o simplemente queda como para un rato y ya? Pues para mí, a mi punto de vista, cuando bailo es ser otra persona. O sea, dejo a Luis, Daniel de aquí fuera del escenario y entrando es conectar con las raíces. Pertenecer, sentirte perteneciente, mejor dicho, a esa cultura, a ese pasado en el cual pues tenemos conexión, que ya no la seguimos por diversas cosas, el colonialismo, todo conquista. Y pues mantener esa raíz y tú ser parte de ella, pues queda muy bien. Ok. Bueno, pues muchas gracias a nuestros invitados por la conversación tan enriquecedora. El maíz no solo es un alimento, es un lazo que une a México con su historia, su tierra y su gente. Hasta el próximo episodio, sigan explorando las raíces de nuestra cultura. Adiós.